Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelos Televisión. Hoy vamos a hablar de educación y vamos a hablar con un pedagogo, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de muchas cuestiones. Hablaremos de si es posible cambiar el actual sistema educativo o la educación en general en España y lógicamente en Canarias y lógicamente en lo que nos afectaría, en este caso nosotros en Lanzarote. En este caso, sin más dilación, vamos a pasar a hablar con Agustín de la Herrán, que ayer daba una conferencia en el Fondadero, en Puerto del Carmen, y esta tarde lo hará en el Arrecife Gran Hotel. Hablaremos de ambas conferencias y seguro que creo que será interesante. Sin más duración, pasamos a hablar con don Agustín de la Herrán. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me estabas diciendo que es la tercera vez que vienes a Lanzarote y que creo que te gusta un poco, ¿no? Hombre, es el paraíso. Sí. ¿Y aquí un profesor es más feliz? ¿Sería un buen destino para un profesor? Para toda persona, creo. Sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. También uno habla amor de patria. Agustín, vamos a hablar lo que he comentado en la introducción. Ayer ofreciste una charla, un coloquio en la sala del Fondadero de Puerto del Carmen y esta tarde lo harás en el Arrecife Gran Hotel. Sobre el Arrecife Gran Hotel, sobre la charla hablaremos la última pregunta, así para que sirva de gancho para que la gente que quiera apuntarse. Y luego me gustaría incidir en lo que ayer se comentó en la sala del Fondadero, porque bajo el nombre, sí, o sea, la cuestión que ayer se trataba es una cuestión a lo mejor puntiaguda, el tema de la muerte en la educación. Coméntanos un poco cómo fue la conferencia de ayer y qué problemas presenta la muerte a la hora de enseñar y qué soluciones hay o por dónde han ido los estudios de ustedes. Bueno, yo creo que la educación es como un queso mental, repleta de agujeros, de huecos. Entonces, uno de esos huecos, que además es todavía un tabú, es el tema de la muerte. La muerte se puede enfocar, y llevamos ya 14 o 15 años trabajando sobre ella, investigando y publicando cosas sobre el tema, básicamente desde dos perspectivas. Una normalizadora, incluyéndola en el currículo, porque con la muerte uno crece. Lo de que decía Neruda, ¿no? Darse un baño de tumba es muy conveniente, de vez en cuando y a lo lejos. Y la segunda vertiente, que también creo que es muy relevante, es la formación de los tutores y de las tutoras de todos los niveles educativos para que sean capaces de acompañar desde la tutoría en caso de una pérdida significativa de sus alumnos. Pero en este caso, Agustín, me imagino que también será la educación en determinadas edades, se presenta a lo mejor, ¿hay algunas edades más complicadas para el profesor para enseñar a determinados jóvenes o niños? ¿Cuáles son las edades más complicadas? Yo creo que hay edades de las que se puede aprender mucho más, que son el periodo básicamente del segundo ciclo de infantil. O sea, el niño sabe de la muerte, el niño juega, el niño tiene la muerte en sus juegos, en las películas, en los cuentos, está en todo. El problema no está en él, el problema está en el adulto. El adulto podría aprender mucho del niño simplemente escuchándole y luego retomando su propia impulso, su propia metodología para poder normalizar esta cuestión. Eso es, me imagino que tú lo llevarás al campo de la educación, pero yo lo digo, por ejemplo, educando a mis propios hijos. Sí. Uno porque es verdad, tú cuentas el cuento de Bambi y la madre se muere Sí. en la primera página. Sí. Eso hay que decirlo, que ellos vayan investigando lo que es, ya no vuelve a aparecer, no quiere ser excesivamente duro, pero ¿cómo se lleva eso? Hombre, mucho antes, el niño preconceptúa la muerte desde los 2 años y medio, 3. La extinción de los dinosaurios, ahí tiene muerte. Un día encuentra una hormiguita y se la pone en la mano y está muerta, y eso es muerte. También hay muertes parciales, hay separaciones, hay viajes, hay olvidos. En adulto hay cierres de negocio, incluso hay abdicaciones. Son muertes parciales. O sea, a la muerte se puede entrar normalizando desde muchos más ángulos que la pérdida, sufrimiento, duelo. Hay muchos más ángulos y además está pero hay muchas más formas de entrar. Por ejemplo, la muerte como elaboración doctrinaria. Es muy interesante que el niño sepa y sea consciente de que unos piensan A, otros piensan B y otros piensan C. Su centro puede pensar alfa prima y sus papás pueden pensar beta. Eso es muy interesante, porque el niño, hablamos de enseñar a pensar y de enseñar a sentir, encuentra con que no hay respuestas únicas. Incluso con que si a mí me gusta pensar una cosa y a otra persona le gusta pensar otra cosa, pues es un gran mensaje. Lo importante es lo que vaya construyendo él o ella. Eso es lo importante. En todo caso, la apertura, la duda, la toma de conciencia, llamemos a eso formación.
que, disculpa, no se trata de poner una lupa para amplificar, no, se trata de normalizar. Es un tema más que, además, dicho sea de paso, es inevitable no abordar. Si está en todas partes, está en la paz, está en la salud, está en la educación sexual, está en la educación ambiental, está en la biología, está en la historia, que es una ciencia de muerte, está en la literatura, en el arte, es que está en todo, está en la televisión todos los días. Entonces, la cuestión es entenderla como un ámbito no demandado por la sociedad, desde el que uno puede crecer. Vale, voy a cambiar la pregunta desde el otro lado. ¿Qué es lo que no se debe hacer cuando se enseña sobre un docente cuando habla de la muerte? Porque si estamos hablando de que es una situación complicada, se puede dar una situación que pueda crear confusión o... Sí, ahí en la metodología que planteamos y compartimos ayer incluye una serie de errores habituales, además todos observados en la práctica y todos empíricos. Creo que no se debe hacer. Por ejemplo, no se debe no hacer nada. No se debe, creo, mentir. No se debe alejar a un niño, digo, después de una muerte trágica, de un golpe fuerte, alejar del escenario afectivo. Pongo un ejemplo al hilo de esto. Un caso muy concreto, el niño tiene como última imagen de su mamá, que estaba muy enferma de cáncer, pues a ella haciéndole un bollito, un plum cake en la cocina. La familia, con buena intención, pero desde su ego, decide sacar al niño 15 días y llevarle a no sé dónde, de vacaciones. El niño, qué bien, vacaciones. Claro, vuelve a los 15 días y ¿dónde está mamá? Pues mamá murió. ¿Pero cómo que mamá murió? O sea, ese niño lo que se le va a quedar, pero bien grabado, es que no se puede despedir de ella y de que... O sea, que vea, lo normal es que vea el proceso, que lo vea... Yo creo que hay que normalizar, hay que actuar desde la claridad, no desde la brutalidad. Y hay que seguir desde atrás. Fundamentalmente hay que escuchar y acompañar de una forma respetuosa. O sea, el respeto unido a la formación es básico. Vale. Vamos a dejar, porque hay muchos temas de los que queremos hablar tremendo, y esto nos podríamos pegar los 20-25 minutos que dura la entrevista. Tú, bueno, luego hablaremos de cuestiones, de iniciativas en las que tú estás metido, pero sí me interesa un poco el sentido global de la educación. En las conferencias, tanto la que diste ayer y la que vas a dar esta tarde, hablas sobre un nuevo modelo de educación. ¿A qué te refieres o por dónde van los tiros? Bueno, pues los tiros van por lo siguiente. Imaginemos un árbol. El árbol tiene un tronco fuerte, unas ramas, flores, hay algún insecto, algún pajarillo que anida en él. Bien, estamos viendo eso en la educación, pero no estamos incorporando el hecho de que ese árbol tiene una parte que es vital, que sostiene a la parte visible y que la nutre, y que son sus raíces. Por eso, sencillamente por eso, estamos intentando hablar, intentando compartir un enfoque radical y además inclusivo de la educación. Radical porque atiende a las raíces que no se están, por ejemplo, el tema de la muerte es una raíz básica, importante para la formación, pero que no se demanda, pero además aceptando desde luego todo lo que se está haciendo en educación, que es mucho y muy bueno. Es imprescindible, pero el enfoque nuestro es que no es suficiente. Pero, o sea, ¿cambios de qué tipo? ¿De cambiar el actual sistema? ¿Las asignaturas? Vamos a ver, el cambio podría verse de la siguiente manera. Supongamos un sistema de ejes coordenados. En el eje de las ordenadas, asignaturas, áreas curriculares, hablo de las intenciones curriculares. En el eje de las abscisas, competencias, temas transversales. Habría un tercer eje, que es el que entendemos que puede proporcionar mayor profundidad al currículo, porque las dos dimensiones no tienen profundidad. Ahí estarían, que son los temas que vamos a introducir, casi solo introducir, porque no va a haber tiempo para mucho más en esta sesión de esta tarde. Son temas que por definición podemos denominar temas radicales y tienen la siguiente característica: siendo fundamentales para la formación profunda de las personas, no se demandan. Vale. Uno de ellos es la muerte, otro es el autoconocimiento, otro es el egocentrismo, que es clave, como capacidad que hay que soltar, no tanto incorporar.
La conciencia hay que pensar sobre ella y hay que intentar reconocerla como un ámbito formativo crucial. El hecho de que, otro tema radical es el hecho de que no estamos sintiendo, ni imaginando, ni trabajando para la humanidad, sino que estamos trabajando para nuestra localidad, en todo caso un sistema educativo nacionalista. Si ampliamos, nos quedamos en Europa. Eso no son más que tamaños del ombligo, pero sigue siendo un planteamiento egocéntrico. Las pedagogías primeras de la historia hablaban de la humanidad y trabajaban para la mejora de la humanidad. Creo que ese tema, que insisto, no se demanda de sistemas educativos nacionalistas, como es lógico, es un ámbito que puede formar, que puede abrir y que puede ser muy necesario de tratar. También la madurez personal, en fin, hay varios temas y varios retos, yo creo que cruciales. Es un asunto de complejidad, quiero decir, el tiempo trae complejidad y se avanza en complejidad de conciencia. Vamos a intentar compartirlos hoy. A lo mejor se empiezan a desarrollar pues, dentro de unos años, a lo mejor más tarde, pero se tenderán a desarrollar, ¿eh? Hay una tendencia. Vale. Tenía la pregunta esta un poco más abajo, pero te la voy a poner porque creo que Vale. seguimos con el tema. La iniciativa a la que antes hacía mención es una especie de tú y algunos que piensan como tú, Sí. Crear ese gran pacto por la educación, ¿no? Que vaya un poco por encima como de los partidos políticos y de las ideas políticas. ¿Es posible eso? Bueno, es que son varias cosas, son varios temas críticos que desde el enfoque radical inclusivo que desarrollamos pues se ven de una forma determinada. El pacto por la educación pues es un imperativo, debería de ser un encargo y una exigencia de toda persona que entienda lo que la educación es, evidentemente. Lo que pasa es que como estamos en una sociedad fundamentalmente inmadura, gobernada por egos, tanto personales, quiero decir, primero el mío, a lo mejor después el suyo, y luego de los colectivos de los que formamos parte. Y el ego se basa fundamentalmente en acumular. A lo que no estamos dispuestos y a lo que no nos han enseñado es que es preciso perder y renunciar para ganar. Este pacto solo se podrá efectuar cuando se practique la renuncia, pero fundada en un conocimiento claro de lo que es educación. La educación no es lo que se está entendiendo por educación, no se entiende en profundidad la educación. Si la educación se entendiera en profundidad y no se identificara con solamente una parte de lo que es la educación, posiblemente, y hubiera formación educativa profunda en los administradores de la educación, posiblemente, automáticamente, espontáneamente, surgiría la convicción de que lo mejor es renunciar a incluir la educación, o la enseñanza, si usted quiere, en los programas políticos y religiosos, que también son otro tipo de programa político. La educación necesita tranquilidad, necesita que se confíe en sus profesionales. Que no haya los cambios de leyes de bueno, educación. eso es un disparate absoluto. Cada vez que se cambia una ley, sí, ¿se va para atrás? Eso es muy, muy antiguo, o sea, no es reciente. Pero no hay autocrítica, no hay rectificación, porque lo que se está desarrollando es un fruto, o si quiere usted un efecto, de una democracia en una fase inmadura, que es en la que estamos. Fase inmadura porque está basada en el egocentrismo de los que la desarrollan. Pero Agustín, no sé si es un tanto utópico lo que ustedes propugnan, lo digo porque que los partidos políticos no impongan sus sistemas o que se pongan de acuerdo, que haya una cuestión, ¿no? Como que la educación esté fuera de eso, ¿no es un tanto complicado? No, un tanto no, es utópico. Lo que pasa es que una utopía puede ser realizable y la vida se mueve por utopías realizables. O sea, usted ha llegado donde ha llegado y tenemos esta mesa y este medio por una utopía realizable. O sea, la única posibilidad es esa. Por otro lado, la sangre de la educación se llama utopía realizable. El fluido vital es ese. Creo que se dará antes o después. Es más, como somos un país globalmente atrasado pedagógicamente, más de lo que parece, solemos recurrir a otros modelos, a otros ejemplos. Y efectivamente, hay otros países, quizá con una democracia más madura, en donde esto es un hecho. Por lo tanto, no es tan lejano. No. Hay países en donde se respeta y se deja, la educación se deja aparte. No se comercia con ella, ni se influye con ella, ni se parcializa. Ajá. Pero, por ejemplo, el modelo nuevo, ese que quedaría un poco aparte de los partidos, ¿quién lo crea? ¿Cómo se crea?
¿Qué sistema sería? Bueno, eso está por diseñar. Yo creo que se podría llegar a un pacto de mínimos. Se podría llegar a un pacto de mínimos. Y se podría incluso pactar el que hubiera una duración, una ley orgánica potente, muy arropada y muy consensuada, y que se pudiera pactar el que durante un plazo razonable pues no se cambiara. Y luego activar los mecanismos de evaluación y de renovación pedagógica de proyectos de innovación docente que los centros saben muy bien hacer. Entonces, apostar por procesos de cambio y de mejora, y no tanto por procesos de recepción de normativa como molde de galletas de arriba abajo, que tienen a la escuela y sus profesionales pues un poco locos, la verdad. Vale, vamos a ir cambiando otros temas, asuntos, porque si no se nos va el tiempo. El tema del informe PISA es algo que suele estar cada cierto tiempo en los medios de comunicación, sí, y lo que nunca cambia es que siempre España está a la cola, sí, está a la cola, y Canarias solemos estar encima en la cola de España. Para empezar, ¿es fiable el informe PISA? Bueno, yo diría que para empezar, el informe PISA no mide la educación, y eso yo creo que es muy importante. El informe PISA es un informe muy respetable, que lo que mide son unos poquitos indicadores de carácter instructivo, competencias. Eso no es educación. O sea, centrar la educación en competencias es una contradicción formativa y pedagógica. Eso no puede ser así. La oreja del elefante no es el elefante, es una parte del elefante. Eso por un lado. Por otro lado, el darle tanta importancia y en un contexto pedagógicamente tan pobre como el que tenemos, lleva a que se entienda que eso es la educación. Entonces está influyendo y está sesgando, incluso a nivel de cultura general, o no sé si incultura general, en lo que la educación es. Eso no es la educación. Por otra parte, hay administraciones educativas, y la nuestra es una de ellas, pero hay más, australiana, británica, etcétera, que utilizan este tipo de datos para sus reformas, yo diría por definición parciales. Por otro lado, está la cuestión de si una evaluación nomotética de este tipo es válida o no es válida. Hay realidades que no se pueden comparar a otras realidades. Es decir, yo no puedo comparar la velocidad de un rinoceronte con la de un avestruz. Bueno, y somos objetivos porque damos con unas cifras que comparan las velocidades. ¿Y qué? Pero si no tiene nada que ver un avestruz con un rinoceronte. O sea, ¿qué estamos haciendo? Esa es la cuestión. En este tipo de informes los contextos no importan, la historia no importa, las circunstancias no importan nada, las biografías tampoco. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos cayendo en una trampa, además de la que se están aprovechando intereses multimillonarios, porque enseguida aparecen los carroñeros de turno, unos para paliar resultados y otros para optimizar. Todo en función de PISA. Esto es resultado simplemente de no reflexionar y no conocer lo que es la educación. Vale, se nos está yendo el tiempo, Agustín, y quiero seguir preguntándote cosas. Por ejemplo, pero sí podemos reconocer que hay fracaso escolar en España y en Canarias, por la cantidad de gente que no termina sus estudios. Eso sí. Hay fracaso escolar. ¿Hay fracaso escolar? No. Hay fracaso escolar quizá porque hay un fracaso educativo. Y la educación no es escolaridad, es mucho más amplia. O sea, educación es lo que usted y yo, disculpe, hemos conseguido hacer y lo que realizamos a partir de nuestro código genético. La educación es un factor de evolución social y humana y también personal. La educación es un resultado de trabajo personal. Eso es educación, eso es la educación. Supongamos la siguiente metáfora para interpretar un poco y enfocar la respuesta. Queremos elevar un globo aerostático con un importante logotipo en el globo, por eso lo elevamos por el logotipo. Pero ese globo está lastrado, está atado. Entonces, claro, cuando un globo no se eleva, un técnico en globos, ¿en qué piensa? ¿En la empresa que fabricó la tela? No, yo creo que no. Piensa en dos cosas básicas, en la energía. Hablando en el campo educativo, vamos a hablar de inversión educativa, y en soltar lastres y en soltar cabos, en quitar lastres, porque si no ese globo no se va a elevar. O sea, hay presencias y hay ausencias imprescindibles. Creo que ¿por qué no se eleva la educación y no tenemos mejores resultados o no hay mejores resultados?
porque la sociedad en su conjunto, y esto no es utopía, sino que creo que es realidad, no ayuda. Es más, hay mucho proceso de intoxicación y de empobrecimiento, incluso cerebral, de nuestros alumnos, de nuestros jóvenes, de nuestros adultos, porque lo que está ocurriendo con nuestros niños es un efecto de lo que ocurre con los adultos, no es nada diferente. Un caso que en la televisión que recibimos... Vamos a ver, en el enfoque que intentamos desarrollar o plantear, tiene también una metodología importante. Creo que hay dos centros que están desatendidos. Uno es el interior, el profundo, el autoconocimiento, la conciencia, la madurez personal, está desatendido. Y el segundo es el enfocar este abordaje educativo desde toda la sociedad. Por ejemplo, creo que es un error, y a lo mejor habría que empezar por ahí, entender que el centro de la educación es el alumno. Eso no es verdad. No es verdad. No se puede decir el centro de la sanidad es el paciente. Lo siento mucho, no. Ahí hay un énfasis de la psicología, y yo creo que no es así. Es mucho más complejo que eso. Hay varios centros. Uno es el alumno, pues claro que sí. Otro es el docente, sin duda, y su enseñanza. Otro es el centro docente. Otro es la familia y su formación pedagógica, que es muy lábil o inexistente. Otros son los medios de comunicación, que podrían ayudar muchísimo, puesto que dan cuerda a todo lo que tocan, pero que no están cumpliendo con su, vamos a decir, imperativo. Desde este nivel de complejidad un poquito más avanzado, porque desde abajo son muy eficaces, responden a las demandas de audiencia, están perfectos. Pero es que eso no es suficiente, es lo que estamos intentando transmitir. Otro es la sociedad en su conjunto, sí, y las investigaciones políticas. Más superiores. Y el último, y disculpe, que creo que es el más importante, es cada uno de nosotros. O sea, si actuáramos como si de nosotros dependiera el nivel educativo, si quiere usted, del entorno, a lo mejor se conseguirían otras cosas. Vale, últimas dos preguntas. El profesor, ¿qué papel juega en todo esto? Porque a veces parece como que la sociedad le exige más, como que considera que dentro de lo que hemos considerado que puede ser el fracaso escolar, el profesor, ¿se le exige poco al profesor? El profesor es un profesional imprescindible. La clave de la educación, y es otra cosa de la que se habla poco, pero es muy importante, es el periodo de gestación. Es la pedagogía prenatal un ámbito emergente muy, muy importante. Después es fundamental la educación superior. La educación superior es, desde mi punto de vista, la que tiene lugar de los 0 a los 3 años. La universitaria es la inferior. Yo hablo de la superior de verdad. O sea, la inversa, parece que... Bueno, no sé si a la inversa, pero eso. El segundo ciclo de infantil 3-6 es clave también. Entonces, los mejores profesionales, los mejor pagados, los mejor formados tenían que estar ahí. Y también formar pedagógicamente a las familias para esa intervención en periodo de gestación es crucial, y además es muy barato. Es que el conocimiento es lo más económico, lo más rentable posible. Y luego el resto de las etapas educativas también, por supuesto que sí. Y siempre desde la coherencia. O sea, primero me trabajo yo y luego pido a los demás. Lo decía Confucio en su día, ¿no? Quiero decir, la formación pedagógica del profesorado es crucial. Pedagógica, no de otro tipo. El calificativo es pedagógica. Última pregunta, ya nos hemos ido de tiempo. Para todos los que no te pudieron escuchar ayer, esta tarde a las 7:30 en el Arrecife Gran Hotel, una conferencia con el título de Otra educación es posible. Si de forma breve, Agustín, el que acuda, ¿qué puede escuchar o qué puede aprender? Pues depende de si va... Trataremos algunos de los asuntos, principalmente sí. Tratarás algunos de los asuntos. Yo creo que hay dos tipos de personas que pueden asistir. Personas con la taza llena hasta arriba, y esas personas no aprenderán nada, y personas que vacíen un poquito su taza. Esas personas a lo mejor aprenden o se enriquecen con algo. Yo desde luego también. Se aprenderá, ¿no? Bueno, pues supongo que quien quiera aprender algo más seguro de educación, sobre todo, esta tarde a las 7:30 en el Arrecife Gran Hotel. Agustín, ha sido un verdadero placer. Bueno, encantado, muchas gracias. Bueno, ya hemos oído las palabras de Agustín de Larrán, profesor, también pedagogo. Hemos hablado un poco de educación, pero también se ha hablado, por lo menos yo lo he percibido así, de unos aspectos más superiores, ¿no? De una complejidad de la educación y de los cambios que se deberían abordar para lo que él considera que en lo que se falla, ¿no? Hay muchas cuestiones, ha hablado también de cuestiones, por ejemplo, el informe PISA, ¿no? De lo que evalúa
que si es o no es lo que verdaderamente es la educación. Hemos hablado de muchísimas cosas, un dato curioso, ¿no? Como decía, que la educación superior debe ser esa primera y no al final en la universidad. En fin, muchas cuestiones casi metafísicas que se pueden escuchar seguro esta tarde a las 7:30 en el Arrecife Gran Hotel. Les digo el nombre de la charla: Otra educación es posible. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.